estamos tratando de entender los procesos que se están viviendo en Colombia, tanto los políticos, electorales, los movimientos sociales, como, claro está, la negociación de la mesa de trabajo. Yo voy a comenzar por el capítulo que debería terminar los procesos de invitación que me hicieron. La invitación invitaba a hablar sobre el problema del paramilitarismo, de la violencia y los procesos agrarios del conflicto agrario. Y la el último capítulo del proceso histórico que comienza en los años 30 o 40. Por lo tanto, voy a cortar mi exposición en un punto que permite entender cuál es el espíritu, la lógica y la dinámica de la negociación hoy en la de entrada, hay que decir que hay una historia las negociaciones con la República, en general, una historia dolorosa, una historia llena de esperanzas, de frustraciones y de sangre. Yo voy a hacer un pequeño relato sobre esos procesos de negociación. En el año después de la muerte de Gaitán, que es la fecha donde todos nuestros problemas contemporáneos comienzan, se generó una gran represión sobre el Partido Liberal y sobre los movimientos campesinos. Fundamentalmente se trataba de hacer retroceder al Partido Liberal en términos electorales y frenar lo que se llamó la Revolución en Marcha, que era una reforma agraria cuya pieza fundamental era la función social de la propiedad. Entre otras cosas, ese concepto de función social de la propiedad fue heredado, inspirado en el mismo concepto de la República Española. Ese concepto fue acuñado aquí y los liberales lo tomaron, pero fue un concepto de una definición que creó un gran problema agrario que venía desarrollándose, pero que esa figura política le dio muchísima fuerza y condujo a enfrentamientos entre campesinos y terratenientes de profundas repercusiones políticas y sociales. La violencia de los años 50, en cierta medida, trataba de detener la violencia del tratado, el Partido Conservador, el gobierno trataba de frenar ese desarrollo de la democratización de la propiedad. En consecuencia, hubo una movilización campesinas en defensa de la vida, ni siquiera en defensa de principios ideológicos. Eran simplemente a los liberales, los perseguían para matarlos, y los liberales se metían al monte, desorganizadamente, pero salieron organizados. Organizados en defensa de su vida y se fueron armando un poco en diferentes regiones del país, en el Quindío, en Boyacá, en el Cauca, en Tolima, Huila sobre todo, y en los llanos militares. Eso duró ese proceso de violencia. Se habla que hubo 300.000 muertos. Tiene un punto culminante y es en junio del año 52. Las fuerzas llaneras que han sido estimuladas y vinculadas de alguna manera por el Partido Liberal dan un golpe al ejército que le cuesta 96 muertos alegres. Es un golpe brutal, el papel en los llanos militares. En consecuencia, teniendo en cuenta que ese golpe reorganiza, trata de organizar las fuerzas guerrilleras en el momento 52 o 32
guerrilla lo primero que hace es llamar a la paz, amnistía y la reconciliación, y convoca a los diferentes grupos, tiene enlaces con los diferentes grupos, enlaces que hace el Partido Liberal, sobre todo con los llaneros, para darles una proporción de la fuerza. En ese momento se hablaba, y después historiadores muchos conocidos hablan de que los llaneros tenían 10.000 hombres en armas, cuando las fuerzas del ejército sumaban 25.000. Así, en la proporción, la situación de guerra que se dio en ese momento. Prosperilla habla con el principal de los comandantes del viejo cuadro, que es el Cero. Y en un momento en que medio lo encierra, medio lo obliga, medio lo amenaza, eso nunca fue claro, termina el cuadro de Salcedo y los comandantes de las guerrillas firmando un acuerdo de paz. ¿A cambio de qué? A cambio del respeto a la vida, del respeto al liberalismo y una promesa de tierras, de resolver el problema agrario. Porque si en el llano no había tanto problema agrario, en el Quindío, en Boyacá, en el Cauca, en el Tolima, en todas las zonas de colonización de vertiente, sí había un problema agrario muy profundo y muy... De todas maneras, los llaneros entregaron las armas a cambio de promesas, y esas promesas nunca se cumplieron. Lo que sí sucedió fue que eliminaron uno a uno a todos los comandantes de la guerrilla entre el año 53 y el año 57. Absolutamente a todos. Los grandes quedó algunos, Tumario, que después en el 68 mataron, y Héctor Giraldo, una excepción. Entonces siempre los procesos de paz, ese proceso de paz quedó marcado por esas dos cosas: el cumplimiento, la entrega de armas, el incumplimiento de las promesas y el asesinato de los víctimas. Pasaron muchos años después de eso, de esa entrega. En el 53 hubo en el 58 otro intento de las Camargo, hizo otro intento de llegar a acuerdos con los guerrilleros, sobre todo con las guerrillas del sur del Tolima y del Oriente y de Dinamarca, de Sumapaz. Entre otras cosas, ese periodo en que se ofreció también tierra, facilidades, amnistía, y ni siquiera entrega de armas. Fue el momento cuando Manuel Loranza estuvo en civil, digamos así, fue cadenero, fue topógrafo, ustedes quieren, constructor de la carretera en el sur del Tolima, es decir, de civil. Desde luego que ahí no un acuerdo formal, sino simplemente unos acuerdos entre el Partido Liberal y los guerrilleros. Hay que tener en cuenta que Manuel Loranza se levantó como liberal, peleó como liberal, se organizó como liberal, hasta que mucho tiempo después ya se vinculó al Partido Comunista, pero originalmente fue un levantamiento liberal. Pasan también los años y digamos, el más importante acuerdo que ha habido fue durante el periodo de Belisario de Tarco. El acuerdo fue un acuerdo civil, en realidad, un acuerdo entre John Agudelo, que era el comisionado de paz, un hombre muy pragmático, conservador, pero de ideas muy progresistas, un hombre muy respetado, que llega a un acuerdo con Manuel y con Jacobo Alianza. Un acuerdo que me parece simple y sabio. ¿Cómo hacer para que se transite de las balas a los votos, pues permitiendo la creación de un partido político? Y en esa dirección eran los acuerdos. Inclusive una cláusula del acuerdo muy interesante en que las guerrillas podían hacer manifestaciones públicas siempre y cuando fueran de civil y sin armas. Un punto muy avanzado. Y así se creó un partido político, la Unión Patriótica. Fue un partido político que yo lo recuerdo muy bien porque estaba en las zonas de colonización y en las zonas de guerra en esa época, y yo había conocido comandantes, uniformados, sí, sus cadetes, que habían comenzado a dar las armas, ya se habían convertido
Llano, pero eso sucedió prácticamente en todo el país, en Urabá, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, en el Cauca, en fin. Lo cierto es que ese partido estuvo a punto de formarse, tuvo, si no estoy equivocado, 2 senadores, 15 representantes de la Cámara y de los 200 alcaldes, 250 alcaldes. Fue un movimiento muy importante. ¿Y qué pasó? Simplemente los asesinaron a 5.000 miembros, sobre los cuales no hay investigación, sobre los cuales no hay empresas, sobre los cuales no sucede nada. 5.000 personas asesinadas por estar vinculadas a una esperanza de partido, ni siquiera a una realidad. No eran todos comandantes de unidades orgánicas de las FARC, eran muchísimos simpatizantes de esa bestia. Eso caló mucho en la FARC, y creó, digamos, una muralla de escepticismo frente a los procesos de paz muy fuertes. Porque lo que allí sucedió en el fondo fue un negocio, un verdadero negocio entre el narcotráfico y sectores del ejército, y naturalmente sectores de los latifundistas, y claro está, sectores políticos. Comencemos por ahí, sectores políticos que no les convenía el crecimiento y el trabajo de la OEA, porque los desplazaban. Eso sucedió en el Llano, donde en el Meta, que hay 10 municipios, 8 están en manos de la OEA. Lo mismo sucedía en el Urabá, etcétera, etcétera. Había unos movimientos, y muy principalmente el Partido Liberal, que se sentía desplazado por esos avances electorales de la Unión Patriótica, pero estaban también los terratenientes que temían una reforma agraria que siempre han tenido y que siempre con base en esos miedos han ido acumulando tierras hasta el punto que hoy el 60%, 62% de las propiedades pertenecen a 0.1% de los propietarios. Existía esa prevención. Claro está la de los militares. Y ahí hay un problema que es paradójico y se sintetiza en lo siguiente: en la medida en que los derechos humanos avanzaban como organización, como doctrina, en ese mismo medida el ejército comenzó a organizar o a permitir la organización de grupos para hacer la guerra social y sustituir a los militares en ese papel. Porque hasta ese momento, en los 85, los asesinatos fuera de combate, las torturas, los desaparecidos forzados eran cosas que se sabían que ellos hacían, pero después comenzaban a aparecer grupos que sustituían al ejército para impedir que ellos quedaran, digamos, vinculados a procesos legales por atropello de los derechos humanos. Entonces, a medida que crecía la doctrina y la eficacia de los derechos humanos, el ejército creó grupos o contribuyó a crear grupos que hicieran la guerra social y los sustituyeran en ese papel. Es una relación muy dramática, aunque a mí me parece terrible, ¿no? Porque encierra una contradicción social y política muy poderosa. Y el otro elemento ahí muy importante, yo diría de contrario, para ese momento. Yo comienzo por agradecer la invitación a la buena declarada al Ayuntamiento de Barcelona, la Guapa, tanto querido Diego y Catalán, Castillo,
Yo voy a comenzar por el capítulo que debería tener. El empresario no pudo controlar, trató de controlar la enfermedad. Inclusive en un momento el general dijo: es hora de que los generales, es hora de que el país se acostumbre a oír a sus generales, de liberar a los generales, y el empresario desarrolló pero la venganza, la retaliación fue brutal. El Palacio de Justicia, fue un golpe permitido por los militares, casi dirigido por ellos en el sentido. La Elena condicionó en una trampa que le hizo el ejército. Eso está, digamos, muy avanzado en investigación. Hay un libro de Alcántara, un investigador norteamericano, que lo demuestra con mucha claridad. Entonces terminó también un proceso de ensayo. Continúa el otro que comienza con Gaviria, que pasa por los llanos orientales y luego termina en Tlaxcala. Ese proceso con el presidente Gaviria, ¿en qué consistía? Y duraron un año negociando y no pudieron. Consistía en que para negociar la guerrilla se tenía que agrupar para un cese al fuego verificable. La guerrilla no podía andar desperdigado por todo el país, no tenía que ubicarse en determinadas regiones para poder verificar el cese al fuego. La guerrilla consideraba que eso era un encerrón, que eso era simplemente una corralera para desarmarlos, así como desarmó justamente a Guadalupe Salcedo Villanes, que los concentró, los rodeó de tropas. Las FARC nunca aceptaron esa condición y por lo tanto el negocio terminó padeciendo hasta terminarse. Había también otras demandas por parte de las guerrillas y era lo que llamaban algunos comunistas la paz por decreto, es decir, negociar en la mesa de negociación todos los problemas sociales, no solamente el problema de la salud, sino todos los problemas sociales, educación, salud, cuestión agraria, etcétera, y eso desbordaba las posibilidades de una mesa de negociación. Era negociar los modelos económicos, los modelos de seguridad que hicieron, digamos, imposible y viable esa mesa de negociación con Belisario. Viene luego el famoso, con Samper. Yo fui testigo de los entrenamientos con la guerrilla, que el general Bedoya le dio un abrazo, le el sable y le dijo a Samper: eso no es posible, no aceptamos ningún despegue, no aceptamos ninguna garantía para la guerrilla. Por lo tanto, Samper en ese momento no tenía suficiente fuerza por todo el problema que se estaba viviendo con los caseros, en colaboración, administración de plata del narcotráfico, no pudo detener el sablazo del general Bedoya. Terminó sacándolo del ejército, pero finalmente no pudo dar un paso adelante en esa negociación. Los que sí comenzaron a dar unos pasos detrás de esa otra negociación fue el Partido Conservador con Marulanda a través de Arboleda. Ese es el famoso despegue de los 40.000 kilómetros cuadrados en un espacio como El Salvador de Cataluña. Era una locura porque era realmente incontrolable. Hay que decir que en ese momento las FARC eran casi un ejército regular y la estrategia era casi una estrategia de guerra regular. Se habían tomado puestos militares, existían 500 soldados, de los cuales se han llevado 250 y 270 de muertos. Unos golpes violentos de guerra regular y de guerra de posición, que justamente los Estados Unidos y Colombia, el gobierno colombiano,
esa atenta nota fue mantener las negociaciones con las FARC mientras había un replanteamiento militar, estratégico y técnico radical. Ahí comienzan las dificultades que se están viendo que se dan después. Esas negociaciones estuvieron en el campo propiamente de la mesa, limitadas a un acuerdo rapidísimo sobre la agenda de negociación. Ahí no había digamos, una discusión larga, porque simplemente la gente decía, estos son los puntos que hemos hecho, y el gobierno tenía que decir, pero estos son los puntos que hay que discutir, no había, porque era el pliego de peticiones de la Argentina. Ahí no había necesidad de acuerdo, el gobierno tenía que aceptarlos. Y eran 10 puntos, comenzaban con la cuestión agraria, y después con la participación política de los objetivos ilícitos, la llegada de las víctimas, más o menos los mismos. Pero no había discusión y nunca comenzaron a discutirse, porque la mayoría del tiempo se fue en los replanteamientos sobre el modo, sobre cómo desarrollar esos puntos, no los puntos en sí, sino cuáles eran las garantías para hacerlo. Y la primera garantía era que la zona de despeje fuera despejada de paramilitares, porque en realidad la zona de despeje estaba rodeada literalmente de paramilitares. Y fueron la época fueron la época de las grandes masacres de la ocupación del Catatumbo por parte de Mancuso, las masacres de Urabá, las masacres de la zona de Magdalena, las masacres de Magdalena Medio, la toma de Barranca, todas esas brutalidades, toda esa sangre que corrió fue durante esa época. Entonces, bueno, ¿qué vamos a negociar aquí? Si el ejército no es capaz de encontrar los paramilitares. Ya había todo tipo de argumentación y todo tipo de razón, pero los paramilitares seguían actuando, creciendo, fortaleciéndose. Y la mesa no arrancaba, ni podía salir, no avanzaba en las negociaciones. Lo que sí avanzaba fue lo que podemos decir, la revolución estratégica del ejército, donde fortaleció la aviación, no solamente la aviación del ejército, sino la aviación de la paz. Y disminuyó, si ustedes tienen las ocupaciones de los enfrentamientos territoriales, porque quien controla el aire controla la guerra. Es un principio. Yo recuerdo mucho que Navarro Wolf, cuando era comandante del M-19, trató de conseguir misiles tierra-aire en Libia. Fue a buscarlos a Libia, negociar con Libia, no los pudo conseguir. Y cuando regresó dijo, hay que recuperar la base. Porque, es decir, en esa perspectiva, el control del aire es un control definitivo y lo fue. Esos aviones inteligentes, esos bombardeos precisos, ese fortalecimiento en la parte de obligó a la guerrilla a echar para atrás su estrategia de guerra regular y se volviera regresar a la de movimientos de guerrilla, de grupos pequeños, lo que existe todavía, grupos pequeños de 4, de 7, 8 personas, rápidos, muy móviles, muy separados unos de otros, muy clandestinos, que es la realidad y que la guerrilla está aquí. Total, cualquier disculpa para haber terminado esa negociación era lo mismo porque no daba ningún paso. Y lo que el gobierno necesitaba era ganar tiempo para poder desarrollar su nueva estrategia, financiada fundamentalmente por los Estados Unidos. Fue lo que se llamó el plan de gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese momento a este momento? Lo primero que se reconoce en La Habana, no se reconoce de una manera muy pública, es que la posibilidad de la toma del poder como planteamiento original de las FARC, de las guerrillas, no es posible.
Y no es posible por esa diferencia tecnológica tan grande. Hace 10 años, 15 años, el enfrentamiento de fusil y fusil era relativamente equivalente, relativamente equilibrado. Pero la pelea de fusil con avión ya es difícil. Eso lo reconocen ellos. Reconocen ese es el objetivo de la toma del poder. No es posible. Ahora, que no lo digan en público, que no lo firmen, tienen toda la razón. Pues naturalmente, ¿qué pueden decir en la guerrilla a sus bases guerrilleras cuando se renuncia a ese objetivo histórico y estratégico de tomar el poder? Lo que pensábamos hace muchos años en la universidad es que íbamos a llegar a inundar en el Capitolio. No es posible. Eso lo saben ellos y lo han definido y lo han aceptado con una madurez histórica. Pero naturalmente las guerrillas, y sobre todo las FARC, siguen siendo un gravísimo problema, no solamente de orden público, sino de carácter económico. Colombia crece al 4%, 4.2% del PIB al año, y se está gastando en guerra el 6.4% del PIB. Es decir, estamos colgados en 2% del PIB. El colombiano está creciendo, y lo que no está dejando crecer es el presupuesto militar, y ese es uno de los principales problemas. Esa es la parte, ¿cómo se puede decir? Esa es la debilidad del gobierno, ese problema económico. Mientras que en la guerrilla el problema, la debilidad es un problema militar. Ahí está. Pero esas dos tendencias se han ido acomodando para llegar a algunos acuerdos en la guerra. A mí me parece que, bueno, hay que decir, lo que se está negociando en La Habana son las armas. No se están negociando todos los problemas sociales. No se está negociando el modelo económico, no se está negociando el modelo de seguridad, quedan fuera, no se está negociando la política exterior. Esas tres quedan fuera de la negociación. Y teniendo en cuenta los fracasos de otros intentos de negociación, a mí me hace que es una decisión madura. El problema son las armas, porque las armas impiden la creciente insatisfacción social y política se convierte en un organismo político. Las armas creíamos que lo facilitaban, que eran la vanguardia del movimiento, lo que en realidad ha sucedido es que lo retrasan y lo olvidan. Sobre esa hipótesis general es que las FARC están trabajando, es decir, dejamos las armas en la medida en que nos permitan convertirnos en un partido político. Naturalmente que ahí está el problema, en ese tránsito. Y tiene obstáculos muy grandes. En primer lugar, el obstáculo político electoral que estamos viendo. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál va a ser el escenario si gana Zuluaga, Uribe o si gana Santos? Ahí las cosas cambian. Yo creo que sinceramente que cambia. Pero podemos dejar ese momento para análisis. Y por ahora vamos a desarrollar después. El problema, de manera más fuerte, que impide más negociación, es los intereses que hay detrás de la guerra. Los intereses de los narcotraficantes, que con la guerra se benefician o se escudan. Los intereses
del ejército y de todo el dinero que mueve el ejército y las fuerzas militares detrás de la guerra. Yo he llegado a pensar a veces que el ejército no es un factor que controle el orden público, sino que lo administra según sus intereses. Los intereses económicos, simplemente ramplones intereses económicos. Los sueldos de retiro, las pensiones, las garantías, los derechos, el poder que da un manejo de un presupuesto militar tan grande. Y ese es, de manera de ver, el principal Estado, que tiene un instrumento siempre en su mano, que es el paramilitarismo. Es decir, lo del paramilitarismo puede activarse o desactivarse desde ese poder militar. Ellos fueron los que lo activaron, ellos fueron los que lo desactivaron. Ellos en cualquier momento, esos grupos del paramilitarismo que se han transformado en lo que llaman patrullas, se inmediatamente activados por el Ejército Nacional para crear unos pactos. Lo que se ha tenido siempre, digamos, grandes atentados o grandes masacres en este momento tendrían unas consecuencias muy graves en el proceso. Ahora, ¿qué se ha logrado? A mí, la sensación que yo tengo es que de los 5 puntos se han negociado 3 y eso significa más o menos el 60% de la negociación sacada adelante. Faltan ciertamente los puntos más complicados de negociar, pero miremos los otros. El problema de la tierra. El problema de la tierra es el primer punto. Es un problema que se negocia con extraordinaria rapidez. Pues salió muy pronto sobre un acuerdo básico, o sea, sobre 2 acuerdos básicos de alguna manera de ver. Uno, sobre el Fondo Nacional de Tierras, creado con las tierras de los narcos, que son expropiables, que según dice el gobierno, están siendo expropiadas. Esas tierras pueden ser del orden de los 2 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas. Es una cantidad significativa. Eso es posible. Es posible si el gobierno lo saca adelante. Hay otras tierras que son los partidos nacionales sobre los cuales sí hay un enorme problema, porque miren, todos los ingenieros desde los años 30 han sido por partidos, no han sido por las tierras ocupadas legalmente de los latifundistas, digamos, en la ciudad de Bogotá o de Guayaquil, o ahí no ha habido problema. Son los partidos nacionales. Los partidos nacionales que tienen la siguiente característica: son tierras de la nación hasta que no sean ocupadas y trabajadas. En ese momento pertenece ese trabajo a quien lo desarrolla. Esa es la función social de la propiedad. La tierra es del que la trabaja, no el que la el título. Entonces ahí, en ese hecho, viene el problema de los partidos nacionales. Porque los latifundistas, naturalmente, y sobre todo los ganaderos, dicen: bueno, estos partidos son míos porque yo lo necesito para mantener mi hacienda, el agua, por el transporte. Y los colonos naturalmente se meten en esas zonas, no en las zonas ya desposadas, sino en las zonas normativas, en las zonas donde está el monte. Y ahí viene el conflicto. Desde los años 20 viene el conflicto entre los que reclaman las tierras por título y los que reclaman las tierras por trabajo. Ese es el problema central. Y una de las cosas más raras es que el Estado no sabe cuánta tierra tiene. No hay ningún inventario de tierras. Son inventarios muy perfectos. Y hacer un inventario de tierras, de qué son partidos, cuáles son las tierras que sí tienen título y cuáles no, es un problema muy dispendioso, con la ayuda de la fotografía, con la ayuda de la, ¿cómo se llaman? GPS, con todos esos desarrollos tecnológicos, aún
¿quién tiene el título? ¿De dónde sale el título? Porque hubo un periodo, el periodo de Uribe, en que todos esos títulos salieron notariados, todos tienen registro notarial, los de los narcotraficantes, los de los usurpadores, esos 5 millones de hectáreas que nos hablan ahora, están tituladas legalmente. Todo un señor ahí que hoy es el gerente de los ganaderos, era el notario principal y firmaba todos los títulos que le pasaron ellos, todos los títulos de las tierras usurpadas. Entonces, ese es un gravísimo problema, o un gravísimo obstáculo que hay en este momento para la defensa. El otro punto que me parece muy avanzado es en las zonas de reserva campesina, en el cual yo sigo un defensor radical. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Zonas de reserva campesina originalmente parecían ser como resguardos ambientales o como territorios negros. La diferencia es que esos territorios negros o esos resguardos de la propiedad es colectiva y las zonas de reserva campesina la propiedad no es colectiva y tiene solamente una función, es un área determinada, definida geográficamente, donde no puede haber acumulación de tierras, no se puede comprar esta tierra y esta tierra para hacer una hacienda. Cada campesino tiene derecho a una parcela, que puede tener 1 o 2 unidades agrícolas familiares, pero solamente hasta ahí. Hay un tope en la parcelación, en el tamaño de la hacienda, en el tamaño de la finca, ¿verdad? Esa unidad agrícola familiar cambia dependiendo de la fertilidad del suelo, dependiendo de la cercanía de los mercados. Digamos, en llanos orientales una unidad agrícola familiar puede ser de 200 hectáreas, mientras que en las cercanías de Bogotá, con 2 hectáreas, puede constituir esa unidad agrícola familiar. Una unidad agrícola familiar es una cantidad de tierra determinada, susceptible de generar 2 salarios mínimos ordinarios, ¿sí? Es decir, suficientes para mantener una familia. Esa es la definición conceptual y legal. Esa figura de zona de reserva campesina es una figura legal aprobada por ley 160 del año 94. Y ha habido 5 grandes zonas de reserva campesina en el Caquetá, en el Parque, en el Magdalena Medio, en Sumapaz, en el Guayabero. ¿Qué éxito desde el comienzo que se formuló la figura? Esas son repúblicas independientes. Son repúblicas independientes que fue una figura que se utilizó en el año 64 para atacar, ¿cierto?, las zonas donde había autodefensas de masas, donde había una congregación de campesinos que reclamaba su tierra de manera organizada y en muchos casos armada. Esa es una comunicación que quería justamente mañana tratar de explicárselas, pero en general el ejército las criminalizó desde entrada, desde que se formó la figura como repúblicas independientes o de retaguardias estratégicas de la zona. Pero en realidad la figura legal es eso que estoy tratando de transmitir. Es una zona donde no puede haber concentración de tierras. La concentración de tierras está, digamos, prohibida por la naturaleza misma de la ley. Entonces, el ataque por parte de los terratenientes es allí no funciona la libertad de comercio. Allí las leyes de oferta y demanda de tierras no existen porque están limitadas y ciertamente están limitadas. Y están limitadas para evitar el desarrollo justamente del latifundio. Ese es el problema y esa es la figura que se logró sacar adelante en el primer punto. Eso hay acuerdo básico en la figura,
Las organizaciones sindicales, las organizaciones colectivas, están pidiendo unas 10 millones de hectáreas. En cambio, el gobierno está aceptando 1 millón. Esos 10 millones de hectáreas no son mucho. Piénsese que en ganadería extensiva hay 40 millones de hectáreas. Y solamente hay 5 millones de hectáreas en agricultura. Lo que están pidiendo los campesinos de 10 millones de hectáreas no es una exageración. No solamente no es una exageración, es algo que el gobierno está considerando muy seriamente al volver al principio de que solamente las tierras productivas tienen derecho al título. O sea, de esos, voy a decirlo de otra manera, de esos 40 millones de hectáreas, hay 20 que podrían, que funcionan para producir la misma cantidad de ganado y la misma cantidad de carne y de leche, siempre y cuando sean intensificados el trabajo. Por lo tanto, hay 20 millones que podrían ser expropiadas, o expropiadas, que podrían transitar hacia otro tipo de propiedad. Es decir, a formar con esos 20 millones parte del fondo para la relación. No sé si sigo claro en eso, porque es muy importante ver que el gobierno no se está oponiendo a la instrucción de esos 20 millones de hectáreas. A mí Juan Manuel Santos me decía en una entrevista que le hice, después de la entrevista, pero presidente, ¿cuál es la oposición a las zonas de regla? Me dijo textualmente, lo que pasa es que si la negociamos en la mesa, la oposición a la figura es más fuerte que si nosotros la damos por fuera de la mesa. El gobierno está dispuesto a darlos 10 millones, pero si se hace en la mesa, la oposición de los terratenientes es mucho más fuerte. Eso en cuanto a la tierra. Ahora, en cuanto a estas zonas de reserva campesina, para mí tienen una función adicional, que es la desmovilización de la gente. ¿Qué va a pasar cuando se desmovilicen los 10.000 hombres de las FARC que tienen otros, digamos, otros 10.000, para decir lo mínimo, de gente que está vinculada a eso? Son 20.000 personas que están ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Guatemala o en El Salvador? O en procesos en Colombia anteriores donde los dejaban sueltos y la gente salía a rebuscarse con lo que tenía, con lo que sabía. Compraba una pistola, una motocicleta y se dedicaba a extorsionar. O se mantiene esa organización en las zonas de reserva campesina. Es decir, la gente que está armada, la mayoría, el 90% son campesinos, podrían continuar su vida en la zona donde han luchado, donde tienen las armas, pero a través de las zonas de reserva campesina podían mantener su organización electoral en esas zonas, bajo la figura de circunscripción especial que está otorgada en el primer punto. Dicho en otras palabras, las zonas de reserva campesina no cumplían solamente la función de impedir la concentración de la tierra, sino de permitir la integración de los desmovilizados de la guerrilla a la estructura productiva. Es más o menos el planteamiento que hay detrás. El segundo punto tiene que ver justamente con el partido político, las garantías electorales que están pronunciadas en la reforma electoral, pero que digamos en general sale adelante, y fundamentalmente la circunscripción electoral, es decir, unas zonas específicas donde los votos sean votos, digamos, cualificados. En una circunscripción electoral se le otorga a los campesinos, no a la mayoría, pero sí a los campesinos, para que asistan al Parlamento o a los consejos municipales, etc. Ahora, el punto que resume los dos anteriores, que se hace más
Miremos lo siguiente. Cuando hablamos del narcotráfico, como dice Zuluaga, el gran cartel de las FARC, hay que mirar las cosas con detenimiento. Lo que hace las FARC es cobrar un impuesto. Es el primero. Un impuesto a los cultivadores de hoja, un impuesto a los que transforman la hoja en base de coca y luego en cocaína. Eso puede hacerlo dentro de las zonas o fuera de las zonas. Y a los que manejan los insumos. A todos ellos les ponen impuestos, las FARC. Ponen impuestos para entrar en las zonas, para trabajar en las zonas. Eso más o menos es un 20% del volumen que se mueve. Pues más, pues de menos, pero más o menos el 20%. Es la ganancia media, la tasa media de ganancia de capital económico. Así que no hay tampoco misterio que poner. Pero hay que decir también que la FARC le pone impuesto a los transportadores, a los petroleros, a los comerciantes, a los ganaderos, a todos ellos. Es decir, la FARC extorsiona parejo a todo el que pueda. Y esa extorsión va creciendo en la medida en que el presupuesto militar ordinario también lo hace. Es decir, empujan aquí, empujan allá, naturalmente. Y digamos, esa extorsión se ha aumentado, se ha intensificado en un ritmo de medida en que el presupuesto militar ha crecido. Y seguirá en el mismo plan, porque la extorsión tiene un vastísimo campo de acción, vastísimo. Es decir, está llegando cada vez más a las zonas urbanas. Ya no es solamente el ganadero ya de San Vicente del Caguán o de Magdalena Medio, sino es al que tiene una tiendita en Barranca, una tiendita en Medellín. Es decir, ahí hay enormes recursos económicos que podrían sostener y seguir sosteniendo. Las FARC en este punto, y no le hemos dado la suficiente significación al hecho de renunciar a eso que se llama narcotráfico, o sea, a esa extorsión que hacen. No le hemos dado suficiente importancia, y la tienen porque la renuncia a esa extorsión o a esos impuestos, ustedes quieren llamarlo también de esa manera, la renuncia a ese dinero significa la renuncia a las armas, porque de qué otra manera se podría hacer. De hecho, están renunciando a las armas, están diciendo, entregamos el mapa del porvenir. Es decir, al renunciar al narcotráfico, están renunciando a la extorsión y por lo tanto están renunciando a la vía a la legalidad que faltará. Pero digamos que el principio general da muestra del interés y de la voluntad real de paz si se da ese hecho. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y la exportación de coca? Yo, hasta donde yo he visto y comparto eso con otros investigadores, las FARC no tienen capacidad de exportación fuera de Colombia. No la tienen porque tendrían, de alguna manera, para defender esa posibilidad de exportar coca, entrar en conflicto con otros carteles y armar dos guerras no la pueden sostener, una guerra interna con esto y otra guerra con los carteles de la droga, que naturalmente entrarían en un problema con México, un problema con el Marsellés, no sé cuántos carteles hay. Entonces me parece que eso no es por ahí. Además de otra razón simple, la única persona que habla inglés está preso, que es sin autoridad para manejar los negocios de esos volúmenes de esta gente que habla inglés, que se mueven internacionalmente. Eso tampoco es cierto. No es verdad.
del discriminado humanitario. El discriminado humanitario no es cualquier discriminado, es un discriminado controlado, vigilado, con participación de las autoridades de las zonas donde ellos tienen minas centradas en las áreas cocaleras, no en todas partes, sino en las áreas cocaleras. Es otro paso muy avanzado, porque en realidad si ustedes miran militarmente la cosa, si unos usan bombas de aviones, los otros usan bombas de tierra, y ahí hay, digamos, un relativo equilibrio, porque paralizan las fuerzas de tierra, y el ejército lo que hace entonces es paralizar por ese lado, eso es la aviación. Sobre eso no hay remedio ni tampoco. Pero de alguna manera, digamos, el daño que hace una mina es un daño relativamente puntual, ¿no? Una pierna, un campesino, una pierna de un soldado, la vida, la cárcel. Pero los bombardeos del ejército son bombardeos de un indiscriminado, sobre lo que hay evidencias, sobre lo que hay denuncias, sobre lo que hay, digamos, una gran polémica. Es decir, las bombas del ejército caen de verdad. No solamente caen con un destino preciso, con nombre propio, sino caen en zonas campesinas, ¿no es cierto?, cuya función es el terror, que es otra de las maneras, no solamente matar a una persona, sino aterrorizar una población. Y eso sigue existiendo y sigue funcionando. Por último, traerá una base de preguntas. Yo quiero decir lo siguiente, en última instancia. Lo que ha facilitado la negociación con las FARC es que esa mirada agrarista de Marolanda ha sido sustituida por una mirada política de otra dimensión. ¿Por qué? Porque los viejos que acompañaron a Marolanda, que luchaban en el sur del Tolima, que luchaban en el Sumapaz, todos esos viejos, no queda ninguno, porque el último fue Marolanda, quedan dos viejos en Cuba, el sargento Pazas y Jaime Guaracas, no queda más. Esa visión agrarista de la revolución fue sustituida por una mirada más amplia que tienen los que han sucedido a Marolanda, que son Timo León, Alfonso Cano, Iván Márquez, etc., que tienen una mirada distinta, todos universitarios, que tienen una mirada distinta al campesino del Tolima en los años 50. Y eso ha facilitado un horizonte político más amplio que la simple cuestión agraria. De hecho, han renunciado a la reforma integral planteada en el 74 y han aceptado que esa reforma agraria se concrete en las zonas de reserva agraria. Yo le preguntaba a Pablo Catatumbo en Cuba hace unos meses qué es lo mínimo para la recuperación. Me dijo, las zonas de reserva agraria es lo mínimo. Yo creo que eso implica no solamente una solución económica, sino una solución política, organizativa para la zona. Naturalmente que esto depende del desarrollo, la innovación de la mesa depende fundamentalmente de las elecciones del próximo año, que todos tenemos, como que dicen, andamos con el creo de la boca, porque lo que pueda suceder ahí en la Colombia es definitivo. Gracias.